Bueno, buenas noches. Creo que podríamos comenzar. Perfecto. Muy bien, buenas noches a todos. El día de hoy nos va a dar el doctor Henry Ramiro Carvajal una cátedra sobre 5G. Y bueno, esto es parte de las clases de internacionalización que tenemos entre la Universidad La Salle México y la Universidad de las Américas en Ecuador. Voy a leer una breve reseña. Bueno, perdón, antes presentar. Les presento al maestro José Julio Freire de Ecuador. ¿Qué tal? Buenas noches con todos ustedes. Bienvenidos a esta jornada complementaria de esta relación pues internacional que hemos desarrollado entre la Universidad de las Américas y la Universidad de La Salle en México. Y pienso que pues frente a todo el panorama que hemos tenido anteriormente con la presencia y digamos la ponencia del ingeniero Silva, pues de alguna u otra manera ha servido para interactuar y establecer esta relación directa. Y lo propio pues va a ocurrir ahora con la ponencia que tenga el ingeniero Henry Carvajal. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, maestro. También nos acompaña el ingeniero Carlos Silva Galindo de La Salle, México. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Y bueno, ahora sí voy a presentar al doctor Henry, que es el que nos va a dar la cátedra del día de hoy. El doctor Henry Carvajal recibió el título de ingeniero en electrónica y telecomunicaciones en la Universidad de las Fuerzas Armadas, ESPE, en el 2009, año en el que fue el mejor egresado de todas las ingenierías. Obtuvo los títulos de máster y doctor en ingeniería eléctrica en el área de telecomunicaciones y telemática en la Universidad de Campinas, Unicamp, en Brasil, de 2014 y 2018 respectivamente. También trabajó como analista de gestión del espectro radioeléctrico en la Secretaría Nacional de Telecomunicaciones, Senatel, de 2009 a 2012 y como director del área de transferencia de tecnología en la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, CENESIT, en 2018. Y bueno, pues desde ese año 2018, desde septiembre de 2018, es docente investigador en la carrera de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad de las Américas, UTLA, donde ha dirigido 4 proyectos de investigación en el área de comunicaciones inalámbricas y redes móviles 5G. También es autor y coautor de 31 artículos científicos, la mitad de ellos publicados en revistas de alto impacto. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra al doctor Henry. Gracias. Ingeniero Mota, ingeniero Julio Freire, ingeniero Carlos Silva, todos los presentes esta noche, muchísimas gracias por su presencia. La verdad es muy gratificante poder tener estos espacios definitivamente para que podamos conversar. Estamos 102 personas y todo eso es gracias a las telecomunicaciones y a la tecnología, ¿no es cierto? Que es lo que tanto nos apasiona y pues me alegro que todos ustedes estén aquí interesados en lo que vamos a hablar de esta nueva tecnología, de este nuevo tipo de redes de telefonía móvil, celular, el 5G, que si bien ya se está implementando en muchas partes del mundo, todavía hay algunas cosas que es importante investigar, analizar y entender. Todavía es una utopía a veces algunas de estas cosas que hablamos. Entonces, el día de hoy, básicamente voy a hacer una presentación muy didáctica, así, tratando de mostrarles cuáles son esas nuevas tecnologías que vienen para el 5G, qué es lo que vamos a poder hacer con el 5G y cuáles son las perspectivas que tendremos luego, no solo en el 5G, sino en el denominado 6G. Resulta que hay algunos países que están implementando el 5G, pero asimismo hay otros países que ya están estudiando lo que será el 6G. Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito al respecto de eso. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y les voy a pedir, por favor, si me confirman si la pueden ver. Sí, se ve bien. Correcto. Sí. Perfecto, muchísimas gracias. Ok, entonces vamos a hablar de 5G y las perspectivas para 6G. Entonces, como les había dicho, va a ser una presentación bastante didáctica, así en la que podamos ver a través de algunos gráficos o videos cuál es la idea para estas tecnologías. Entonces, vamos a dar una pequeña introducción y voy a hacer un poco más de hincapié en estas 3 tecnologías que están aquí, que se llaman beamforming, Massive MIMO y NOMA. Y finalmente voy a dar unas pequeñas perspectivas para lo que es el 6G. Entonces, bien, resulta que
en algunos países asiáticos principalmente, se habla de una determinada sociedad 5.0. ¿Qué es esto de la sociedad 5.0 que viene de la mano con el 5G? Es una sociedad completamente conectada, una sociedad que tiene acceso a tecnología, una sociedad en la que varios de los problemas que afrontamos en la actualidad nos afectan. Por favor, si pueden apagar los micrófonos, les agradezco muchísimo. Y ¿qué es esto entonces de la sociedad 5.0? Les voy a mostrar un pequeño videíto del gobierno de Japón. ¿Sí? Aquí en la parte de abajo ustedes pueden ver el enlace. ¿Sí? Y igual al final también luego compartiremos con el ingeniero Mota y el ingeniero Silva esta presentación para que todos ustedes tengan acceso. Entonces les voy a mostrar un pequeño videíto de qué es esto, o cómo se imagina o cómo vislumbra el Japón a la tecnología o una parte de lo que es la sociedad 5.0 con la tecnología 5G. In Japan, innovation has been transforming our society, in which people can extend human ability. For example, a technology which improves our performance. With new wearable interfaces, which analyze wearers' movement using AI and accumulate the techniques of great performers as electrical stimuli. Wearers may play like great performers due to the stimuli sent by interfaces to wearers' muscles. Telexistence technology realizes our own avatar robots in practical use, enabling us to see, hear, and feel beyond time and distance, as though we were there. Assistive suits, which read wearers' wills by receiving biological signals sent from the brain to the muscles, support users' heavy lifting work. The suits reduce the user's burden and let us handle heavy work much more safely and comfortably. Advanced technology will support a variety of activities and improve our lifestyles. Japan aims at realizing Society 5.0, a technology-based, human-centered society. Esto un pequeño abrebocas para que nos imaginemos lo que puede ser esta denominada sociedad 5.0, que es lo que se busca con estas nuevas tecnologías de telecomunicaciones. Les invito, cuando ya tengan acceso a la presentación, ¿sí? Les invito a, igual luego cuando se registren a su correo electrónico les podemos enviar las presentaciones. Cuando ya tengan acceso a la presentación, que visiten este video y se van a encontrar con otros videos adicionales del gobierno de Japón, en el que cómo vislumbran la sociedad 5.0, por ejemplo, en temas de transporte, en temas de medicina, ¿sí? Entonces son videos súper interesantes y créanme que en el corto tiempo, de alguna forma, como sociedad, nos vamos a acostumbrar a trabajar con este tipo de tecnologías. Entonces, ¿qué es esto del 5G o de dónde viene? Resulta que hay un ente, ¿no es cierto? Hay un ente que se conoce como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, que es un organismo que dictamina algunas políticas en torno a lo que se refiere a telecomunicaciones o dictamina las directrices para cómo se deben dirigir las telecomunicaciones en los países alrededor del mundo. Entonces, en la Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones del 2015, la Unión Internacional de Telecomunicaciones aprobó algunas resoluciones que facilitaron la investigación de lo que es el 5G. Y este 5G toma el nombre dentro de la UIT como el IMT 2020, IMT 2020. Entonces, bueno, había otros IMTs, por ejemplo, para tener una idea, lo que el ingeniero Silva nos mencionaba la clase pasada, nos hablaba del 3G, por ejemplo, a eso se le conocía como el IMT 2000. Luego vino el IMT avanzado, que era el 4G, y al 5G ahora se le conoce como el IMT 2020. Y esto es porque más o menos cada 10 años estas nuevas tecnologías o estas redes celulares empiezan a aparecer. Entonces, el 5G, que es lo que ya se está desplegando en algunos lugares del mundo, lo vamos a comparar aquí con el LTE. El LTE es el estándar representativo de las tecnologías 4G. El LTE quiere decir Long Term Evolution. ¿Sí? Entonces, cuando en su teléfono celular, por ejemplo, ustedes ven que al lado de ahí donde tenemos esas
los niveles de señal que tenemos, se pone un 4G o a veces se pone LTE en función del teléfono que tengamos, ¿sí? Si se pone LTE quiere decir que estamos con una tecnología de cuarta generación. Entonces, hay algunas características que tienen que mejorarse en estas redes 4G para que puedan llamarse 5G. Una de ellas es la denominada latencia. La latencia es el tiempo de respuesta de la red. En otras palabras, puede decirse que es el tiempo que se demora un mensaje en ir desde el transmisor hacia el receptor para no complicarlo más. En redes 4G, esa latencia está en el rango de los 30 a los 50 milisegundos, que ustedes pueden decir, es muy corto, ¿no es cierto? Es un tiempo muy, muy pequeño. Pero para redes 5G lo que se busca es que sea de 1 milisegundo. Y les voy a poner un claro ejemplo por qué es tan crítico este tema. Por ejemplo, algo que se conocen como servicios de misión crítica. Específicamente los vehículos autónomos. Todos hemos visto estos vehículos Tesla, ¿no es cierto?, que se manejan solos. En realidad esos vehículos Tesla, la mayor parte están controlados por sensores, pero la idea es que en un futuro estos vehículos autónomos se conecten a las redes móviles. Entonces, estos 30 a 50 milisegundos comparado con 1 milisegundo de respuesta de la red, puede significar el tiempo de respuesta de frenado de un vehículo, por ejemplo. Entonces, eso puede significar la diferencia entre la vida y la muerte, entre 30 a 50 milisegundos y 1 milisegundo. Entonces, definitivamente, esta latencia va a cambiar algunos de los servicios que ya tenemos en la actualidad, como el caso de estos servicios de misión crítica, que es el caso de los vehículos autónomos, por ejemplo. Otro aspecto importante y que tiene que ser mejorado es el throughput. ¿Qué es esto del throughput? El throughput es la tasa de transmisión. Cuando nosotros tenemos la clase anterior con el ingeniero Silva, nosotros hablábamos, ¿no es cierto? Él nos conversaba de esto de las velocidades de transmisión, del internet, que con la fibra óptica. Entonces, es la tasa de transmisión que nosotros tenemos con un determinado operador. Ahora, en la actualidad, más o menos de un escenario que ustedes estén navegando en el 4G, por ejemplo, en la noche donde no haya muchos usuarios en la red, ustedes podrán alcanzar velocidades cercanas a los 100 megabits por segundo, en el mejor de los casos. Pero la idea es que en el 5G nosotros tengamos acceso a velocidades de hasta 10 gigabits por segundo. O sea, imagínense, estamos con velocidades de fibra óptica solamente para un usuario. En la actualidad, ya hay redes 5G desplegadas alrededor del mundo y más o menos se está logrando por usuario velocidades que están entre los 700 megabits por segundo y 1 gigabit por segundo por usuario. Entonces son velocidades extremadamente altas. Otro aspecto importante es el número de conexiones. ¿Qué es eso? Nosotros estamos viendo que con el paso de los años cada vez más dispositivos se conectan al Internet. Ahora ya no solo es el teléfono celular o la tablet o la laptop que se conecta al Internet. Ahora nosotros vemos que hay refrigeradoras, ¿no es cierto? Microondas. Hay un sinnúmero de dispositivos que se conectan al Internet. Entonces, en la actualidad, con el 4G, más o menos esta red es capaz de soportar hasta 10.000 usuarios por cada kilómetro cuadrado. ¿Sí? Pero la idea es que el 5G pueda ser capaz de soportar hasta 1 millón de dispositivos por cada kilómetro cuadrado. Eso es otro de los aspectos que tiene que ser mejorado. Y finalmente, la arquitectura de la red. La arquitectura de la red, ahí viene un nuevo concepto que se conoce como el slicing de la red. Ese slicing de la red quiere decir que los operadores de telefonía celular van a tener la capacidad de poder subdividir su red para diferentes servicios. Por ejemplo, subdividir la red para transmitir solamente información de realidad aumentada y realidad virtual, por ejemplo. Subdividir la red de una forma lógica, ¿no? Para transmitir solamente señales de voz o de datos. Entonces, eso es algo que se conoce como el slicing de la red. Entonces, esto hace que la red sea mucho más flexible para poder dar diferentes tipos de servicios con diferentes velocidades de transmisión, cosa que no ocurre incluso hasta en las redes 4G. Entonces, esa es una de las ventajas que también va a tener el 5G. Entonces, estas son las diferencias principales y así macro que va a tener el 4G con el 5G. Entonces, dado que ahora vienen todas estas nuevas características, el 5G no es que viene para reemplazar al 4G. No es que, vamos a desechar todo el 2G, 3G, 4G y ahora todo va a ser 5G. No. El 5G específicamente va a ser utilizado en algunos casos en particular. ¿Sí? Por ejemplo, para llamadas telefónicas, créanme que inicialmente va a ser muy difícil que el 5G sea utilizado porque sería un desperdicio de la red.
¿Tenemos semejante red con altísimas velocidades de transmisión para llamadas telefónicas? Entonces, no. Entonces, la pregunta es, ¿y ahora para qué se va a utilizar el 5G? Se definen 3 casos de uso para el 5G. El primer caso de uso se conoce como URLLC, que es Ultra Reliable Low Latency Communications. Comunicaciones ultra confiables y de ultra baja latencia. ¿Dónde se va a utilizar el 5G en este tipo de caso de uso? Específicamente en servicios de misión crítica. Lo que les había comentado, por ejemplo, en vehículos autónomos. También imagínense poder hacer cirugías a distancia utilizando robots, poder controlar drones con altísima precisión. Entonces, eso es lo que se conoce como servicios de misión crítica. Y ese es uno de los usos que se le va a dar al 5G. Otro uso es esto que se conoce como EMBB. EMBB quiere decir Enhanced Mobile Broadband o banda ancha móvil mejorada. Ese está pensado específicamente en nosotros, los usuarios, las personas, porque lo que busca es tratar de dar altísimas velocidades de transmisión. Entonces, la idea es de que podamos tener acceso a comunicaciones muchísimo más rápidas, ¿sí? Como por ejemplo, que en un futuro cercano ya nos podamos comunicar con otras personas utilizando realidad aumentada o realidad virtual, o de que podamos tener juegos en línea, por ejemplo, utilizando realidad aumentada o realidad virtual con altísimas velocidades de transmisión. Ese es el segundo caso de uso. Y finalmente, el último caso de uso es MMTC, que es Massive Machine Type Communications, o sea, comunicaciones de tipo máquina masivas. Y ahí viene lo que les había comentado, que tenemos un sinnúmero de dispositivos, ¿no es cierto?, que se están conectando cada vez más a las redes móviles. Y entonces, esto tiene un nombre que es el denominado Internet de las Cosas, que prácticamente todo se conecte al Internet. Entonces, la idea es que tengamos al menos, o esta red soporte al menos 1 millón de dispositivos conectados por cada kilómetro cuadrado. Y esto del Internet de las Cosas también es un empuje para lo que se denomina la cuarta revolución industrial. Entonces, este es el tercer caso de uso del 5G. Entonces, específicamente el 5G viene a atender estas 3 cosas, ¿de acuerdo? Entonces, no es que el 5G viene para reemplazar al 4G. El 5G va a ser utilizado para este tipo de servicios en su etapa inicial. Ahora bien, ¿dónde estamos? Porque nosotros hace algunos años escuchábamos del 5G, ahora ya escuchamos que algunos países están desplegando 5G. El ingeniero Silva nos contaba el día lunes que ya por ahí hay algunas operadoras en México que están ofreciendo 5G. Y la pregunta es, ¿qué tipo de 5G es el que estamos recibiendo? Porque ya este 5G ya puede dar servicio a estas comunicaciones de tipo máquina masivas, por ejemplo, o ya puede dar servicios de misión crítica. La respuesta es no. ¿Por qué? Resulta que en el 2017 se empieza a trabajar ya en el estándar 5G y las personas que estaban trabajando en esto se dieron cuenta de que como se iban a hacer demasiados cambios, esta iba a ser una red muy compleja. Dicho eso, entonces tomaron la decisión de establecer una primera versión del 5G que se le conoce como NSA. NSA quiere decir Non-Stand-Alone. Es una red 5G que se monta sobre el núcleo de una red 4G. Y eso es lo que está siendo desplegado en la actualidad. Entonces, el núcleo de la red, la parte principal, los servidores, todo el backbone de la red, eso es 4G. Lo único que es 5G es la parte final, o sea, la última milla. Específicamente la conexión desde las estaciones radio base hacia los usuarios y por ahí algunos dispositivos adicionales. Y eso es lo que se está desplegando en la actualidad. Y 5G que se están desplegando ahora solamente pueden atender este caso de EMBB, Enhanced Mobile Broadband, o sea, altas velocidades de transmisión. Todavía no son capaces de atender los otros servicios de misión crítica y comunicaciones de tipo máquina masiva. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el 5G que se desarrolló inicialmente y que se está instalando, desplegando en la actualidad. Luego de eso, en el 2018, ya se estandariza lo que es el stand-alone, la versión stand-alone, que es la versión que prácticamente ya tendrá una red 5G, que tendrá su propio core, tendrá su propio backbone, tendrá sus propios enlaces, sus propios servidores, ¿de acuerdo? Pero esa red todavía no está siendo desplegada en redes actuales alrededor del mundo.
¿Por qué se pensó en eso? Porque iba a ser demasiado costoso. Entonces los operadores estaban desesperados, decían ya queremos poner 5G y queremos poner 5G. Entonces por eso fue que se dio estas dos versiones. Entonces obviamente los países que ya tengan desplegada una red 5G NSA un poco madura, ya pueden empezar a hacer un despliegue de una red SA 5G y con eso entonces ya podrán empezar a dar estos servicios de acá, que son el URLC y el MMTC. Ojo que estas fechas de aquí son las fechas en las que se estandarizó y se empezó a trabajar en eso, ¿no? Todavía no quiere decir necesariamente que eso ya esté instalado en los países alrededor del mundo. Bien. Igual, cualquier pregunta, si es que quieren, pueden activar su micrófono y me paran sin ningún problema, si no, simplemente las dejamos las preguntas para el final, ¿sí? Y si es que tienen alguna duda en particular, también pueden escribir en el chat y luego al final alguno de mis colegas puede leérmelas o yo mismo las leo. Entonces, ahora una cosa es cómo están las redes 5G alrededor del mundo. A lo mejor en México, por ejemplo, ya tienen un contacto más claro, ya saben que hay operadores que están ofreciendo 5G y más que todo en México, que ya están cerca de los Estados Unidos también, saben que el 5G está entrando con muchísima fuerza ya. Acá en Latinoamérica la situación es un poco más lenta, a veces por temas políticos, a veces por temas de inversión, tal vez, economías de escala, etcétera. Entonces, por acá va un poco más lento. Aquí hay esta paginita de aquí, que ustedes le ven, que es del Speed Test de UCLA. Voy a entrar acá. Igual les invito algún rato a visitar esta página. Y esta página de aquí nos da un mapa, más o menos, que nos dice dónde están desplegadas ya redes comerciales alrededor del mundo. Entonces, obviamente hay que esperar un poquito que se actualice bien, ¿no es cierto? Esta página y también no sé hasta qué fecha esté actualizada específicamente, pero si nos podemos dar cuenta aquí, por ejemplo, aquí en México, aquí me está dando algunas, dice, no sé, posiblemente no esté actualizada, ¿no es cierto? A lo mejor no está actualizada esta página web. Pero en cambio, si vemos los Estados Unidos, por ejemplo, aquí ya me está dando un montón de ciudades donde ya hay redes 5G disponibles. Si voy a la parte de Latinoamérica, tengo Colombia, ¿sí? Que está siendo ofrecida por DirecTV, pero específicamente este 5G que están ofreciendo en Colombia no es para redes móviles, sino es a través de una tecnología que se llama FWA, que es Fixed Wireless Access, que es básicamente ofrecer una especie de internet fijo hacia los hogares utilizando la red 5G. ¿Y cuál es la idea ahí? Más o menos la idea es de que vienen a tu casa y te ponen un router, así como el router Wi-Fi que todos tenemos en la casa, solo que ese router no es un router Wi-Fi, es un router 5G. Entonces, ese router 5G trabaja en bandas licenciadas y va a dar cobertura en esas bandas licenciadas dentro de nuestro hogar, por ejemplo, pero utilizando tecnología 5G, ¿sí? Que puede ser obviamente muchísimo más rápido que el Wi-Fi, porque el Wi-Fi tiene una forma de comportarse diferente que las redes de comunicaciones móviles celulares. Específicamente, el Wi-Fi se puede decir que es una tecnología que trabaja en base a niveles de interferencia. Entonces, muchas veces hay colisiones entre paquetes cuando se hace transmisiones en Wi-Fi y por eso termina siendo muchas veces una red lenta cuando está bastante saturada, cosa que no sucede en redes móviles de quinta generación. Aquí hay otros ejemplos, por ejemplo, miren, en Brasil, en Sao Paulo ya hay algunas redes aquí. ¿De acuerdo? Entonces, esto de aquí ya nos da una información bastante adecuada de cómo están las redes móviles de quinta generación alrededor del mundo. Si ustedes ven por aquí en Europa, ya hay muchísimo más, ¿no es cierto? Entonces, les invito ahí a visitar esta página que está por acá. Bien. Entonces, hablemos ahora de cuáles son las tecnologías principales para 5G, ¿de acuerdo? ¿Cómo las define 5G? Y hay una cosa importante, muchas veces la gente piensa que el 5G es una sola tecnología. En realidad es un conjunto de tecnologías que van a permitir estas altísimas velocidades de transmisión y todos estos servicios que yo les había comentado. Entonces, tenemos ondas milimétricas, células pequeñas, MIMO masivo, beamforming y full duplex.
La primera, que se llama ondas milimétricas, específicamente resulta que los sistemas actuales transmiten en bandas de frecuencia bajas, por debajo de los 6 GHz. Desafortunadamente, como el número de dispositivos se está incrementando, entonces ese espectro ya no es suficiente. Entonces, la idea es utilizar bandas de frecuencia más altas, y específicamente está en el rango de las ondas milimétricas, y se les conoce así porque si calculamos la longitud de onda de esas frecuencias, está en el rango de los milímetros. Y entonces la idea es utilizar ese espectro que está disponible en bandas más altas para poder dar abasto a esa necesidad de espectro radioeléctrico. Otra tecnología son las células pequeñas. Producto del hecho de que vamos a utilizar estas ondas milimétricas, la teoría de propagación dice que mientras más altas son las frecuencias, menor es la cobertura que nosotros podemos llegar a tener. Entonces, la idea es que ahora, en lugar de tener una sola estación radiobase grande, vamos a tener varias estaciones radiobase pequeñitas trabajando en estas ondas milimétricas. Y estas pueden ser radiobases independientes o también pueden comportarse como repetidores. Otra tecnología es MIMO masivo. MIMO masivo implica el uso de varias antenas de transmisión y varias antenas de recepción. Específicamente, el estándar 5G define 64 antenas de transmisión y 64 antenas de recepción. Entonces, ahora vamos a ver en un futuro cercano que tenemos muchísimas antenas en las torres de telecomunicaciones, y más adelante ya les voy a mostrar cómo es una de estas antenas de MIMO masivo. Entonces, esto va a permitir aumentar las velocidades de transmisión y disminuir los niveles de interferencia. Otra tecnología asociada con los arreglos de antenas se conoce como beamforming. Beamforming me permite utilizar varias antenas, pero la ventaja es que por el hecho de que yo utilizo varias antenas, puedo direccionar el eje de radiación del arreglo de antenas en la dirección que yo quiera. Ya vamos a analizar un poquito más adelante eso. Y luego tengo full duplex. En la actualidad, los sistemas utilizan unas tecnologías que se llaman duplex. ¿Y qué sucede? Que en la actualidad se transmite en una frecuencia y se recibe en otra frecuencia. ¿De acuerdo? El asunto es de que eso no es un full duplex real, porque estoy utilizando el doble de frecuencias. La idea es que con este full duplex que va a haber en el 5G, yo puedo transmitir y recibir en el mismo canal de frecuencias y al mismo tiempo. Entonces, lo que se va a utilizar ahí son técnicas de procesamiento digital de señales para eliminar algo que se denomina como autointerferencia. Porque si yo tengo una antenita que está transmitiendo en una frecuencia y recibiendo en la misma frecuencia al mismo tiempo, se empieza a generar una autointerferencia. Entonces, hay técnicas de procesamiento digital de señales que me permiten eliminar esa autointerferencia, y por lo tanto yo puedo empezar a transmitir y recibir en el mismo canal y al mismo tiempo. Eso aumenta la eficiencia espectral. Entonces, estas 5 que estamos viendo aquí podrían decirse que son las tecnologías clave para el despliegue de redes móviles 5G. Y hay mucha investigación todavía que se está haciendo alrededor de esto, ¿sí? Entonces, hay mucho por investigar y mucho por trabajar. Hablemos un poquito más de este beamforming. Beamforming, básicamente, ustedes están viendo aquí está el teléfono celular, ¿de acuerdo? Aquí está el teléfono celular. Y acá están las antenas que están en la torre de telecomunicaciones. Generalmente las antenitas en las torres de telefonía celular son dipolos, son un poco diferentes, pero para el caso de la demostración gráfica está bastante bien. Entonces, ¿cuál es la idea? Resulta que este dispositivo, este es el teléfono celular, está transmitiendo una señal, una onda electromagnética. Y esa onda electromagnética va a llegar a las diferentes antenas que están en la estación radio base, que están en la torre de telecomunicaciones. Esas ondas electromagnéticas de alguna forma tienen una relación, y específicamente están relacionadas en amplitud y fase, ¿sí? Acuérdense, cuando nosotros estudiamos geometría, por ejemplo, yo sé, transmito una onda senoidal, ¿no es cierto? Un seno, un coseno, y eso tiene una fase. Entonces, resulta que estas señales de estos senos y cosenos, que son estas ondas electromagnéticas que llegan a las diferentes antenas, tienen una relación de fase la una con las otras. Entonces, eso puede ser aprovechado por el receptor para disminuir los niveles de interferencia. Y lo que se hace es utilizar algunos algoritmos matemáticos, ¿sí? Cosas no son complejas, la verdad, pero lo que se puede hacer es de que este diagrama de radiación que se forma por el arreglo de antenas
apunte solamente hacia un usuario objetivo. O en otras palabras, también solo capte energía desde la dirección de un usuario objetivo. Eso hace que yo pueda disminuir los niveles de interferencia, porque estoy apuntando, ¿sí?, el diagrama de radiación que se forma por las antenas en la dirección de un usuario en particular. Eso se conoce como beamforming. ¿De acuerdo? Y resulta que esa ecuación le puse ahí nada más, no es que vamos a estudiar ecuaciones ni nada aquí, pero utilizando geometría básica, ¿sí?, utilizando algunos conceptos bien simples de geometría básica y saber que la frecuencia es la velocidad de la luz dividido para la longitud de onda y ese tipo de cosas, nosotros podemos demostrar y encontrar unas ecuacioncitas que nos dicen cómo yo tengo que manipular las señales, ¿sí?, para que mi diagrama de radiación apunte en la dirección que yo quiero. Entonces, por ejemplo, si ven esta línea roja que está aquí, esto representaría el diagrama de radiación de la antena. Este diagrama de radiación es básicamente decir hacia dónde está apuntando ese conjunto de antenas que yo tengo, hacia dónde están apuntando. Entonces, si ustedes se fijan, aquí hay un target user, que es un usuario objetivo, y aquí hay unos interferentes. Entonces, yo utilizando estos procesamientos de señales, puedo hacer que el diagrama de radiación apunte en la dirección de mi usuario objetivo. Esto obviamente me permite disminuir los niveles de interferencia porque estos interferentes que están aquí, ¿sí?, estos interferentes que están aquí van a ser atenuados por el diagrama de radiación. Mientras más grande es el diagrama de radiación, mientras más grande es esta curvita que ustedes están viendo aquí, quiere decir que la señal se amplifica más. Y mientras más pequeña es, quiere decir que se atenúa. Entonces, miren que el punto máximo está en la dirección del usuario objetivo. Pero en cambio, donde están los interferentes hay valores pequeñitos. Quiere decir que le va a atenuar a la señal que yo recibo de los interferentes. Y entonces eso me permite disminuir los niveles de interferencia y por lo tanto entonces puedo aumentar el número de usuarios, ¿de acuerdo? Hacer que más usuarios transmitan y eso me permite hacer que mi sistema sea mucho más eficiente porque disminuyo los niveles de interferencia. Entonces, aquí hice unas simulaciones que yo suelo utilizar con mis alumnos en la materia de redes celulares que hacemos en MATLAB y dibujamos el diagrama de radiación. Este diagrama de radiación de aquí es, por ejemplo, cuando yo tengo una antena. Tengo una antena omnidireccional, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, la línea roja está apuntando con la misma intensidad en todos los 360 grados. Eso quiere decir que yo estoy cogiendo energía con los mismos niveles, con los mismos niveles de energía de todos los 360 grados. Pero ¿qué pasa cuando yo aumento el número de antenas en el arreglo? Aquí este caso es una antena. ¿Qué pasa cuando coloco dos antenas? Miren lo que ocurre. Estoy haciendo que el diagrama de radiación sea un poco más selectivo. Entonces, por ejemplo, voy a coger bastante bien señales que están aquí en los 90 grados y por acá en los 270, pero en cambio una señal que llega de 0 grados va a ser atenuada. Entonces, estoy disminuyendo los niveles de interferencia. ¿Qué pasa cuando utilizo 4 antenas? Se hace cada vez más directivo el diagrama de radiación. O sea, eso quiere decir que estoy apuntando con mayor precisión a los usuarios que están en los 90 y en los 270 grados. Cuando coloco 10 antenas, miren lo que ocurre, prácticamente se hace súper directivo. Entonces, eso me permite disminuir los niveles de interferencia. ¿Qué pasa cuando coloco 50 antenas? Se hace súper directivo, entonces prácticamente yo ya no recibo interferencia de otros ángulos. Esa es la idea del beamforming y eso también es algo que se va a aprovechar en este MIMO masivo, que es utilizar muchas antenas de transmisión y muchas antenas de recepción. Entonces, cuando yo utilizo varias antenas, puedo aprovechar de esta técnica beamforming y de otras características que vamos a ver más adelante. Eso en lo que les quería comentar con respecto a beamforming. Otra tecnología que ya les había comentado se llama Massive MIMO. MIMO quiere decir Multiple Input, Multiple Output. Varias entradas, múltiples salidas. Entonces, si es que pensamos en un sistema cualquiera, tengo varias entradas y tengo varias salidas. Para comunicaciones inalámbricas, las múltiples entradas vienen a ser las señales de varios usuarios y las múltiples salidas vienen a ser varias antenas de recepción. Entonces, la idea es que en MIMO masivo yo tengo varios usuarios transmitiendo y tengo una estación radio base que tiene muchas antenas. ¿Sí?
Hay algunas características, sí es importante definir antes de saber qué es el MIMO. Hay algunos sistemas como el SISO, por ejemplo. SISO quiere decir una sola antena de transmisión, una sola antena de recepción. Es el caso más simple. Tengo el SIMO, que quiere decir una sola antena de transmisión, varias antenas de recepción. Este de aquí es un sistema que tiene algunas ventajas, algunas bondades, porque me permite captar varias réplicas de la misma señal. Y eso me permite mejorar, me permite mejorar el desempeño del sistema de telecomunicaciones. Lo hace más confiable. Entonces, esa es la respuesta porque, por ejemplo, ustedes dicen, ¿por qué el router Wi-Fi que yo tengo en la casa tiene 2, tiene 3, tiene 4 antenas? Primero es porque permite captar varias réplicas de la señal que transmite su teléfono celular o su laptop, y eso hace que el sistema sea mucho más robusto, porque yo puedo coger luego todas esas señales y combinarlas de alguna forma en el receptor para que la señal sea mucho más confiable. Otra forma, otra técnica que también se conoce como MISO, en la cual tengo varias antenas de transmisión y puedo tener solo una antena de recepción. La característica de esta configuración, en cambio, es que me permite aumentar la velocidad de transmisión. Yo puedo transmitir una señal diferente aquí, una señal 1 y acá una señal 2, pero estas dos señales viajan en el mismo canal de frecuencias. Entonces, eso hace que el sistema sea, aumente la eficiencia espectral, o sea, estoy utilizando las frecuencias de una forma más eficiente porque estoy transmitiendo más información en un mismo canal. Y finalmente, tengo el MIMO. El MIMO goza de las ventajas del SIMO y del MISO. Quiere decir que yo puedo aumentar las velocidades de transmisión y al mismo tiempo puedo hacer que mi sistema sea mucho más robusto. ¿De acuerdo? Entonces, algunos teléfonos celulares ya tienen varias antenas internamente y al rato que ellos se conectan con el router Wi-Fi, por ejemplo, estamos con esas características. El sistema se vuelve más robusto y puedo transmitir mucha más información. Entonces, eso es básicamente lo que es el MIMO. ¿De acuerdo? Hay muchas técnicas atrás del MIMO que se estudian, cómo yo puedo transmitir, cómo puedo eliminar la interferencia en el receptor, etcétera, etcétera. Bien, entonces, los investigadores se han dado cuenta que mientras mayor es el número de antenas, mejor es el desempeño del sistema. Hay una métrica que se utiliza mucho en comunicaciones inalámbricas que es la relación señal a interferencia. Entonces, mientras mayor es la relación señal-interferencia, mejor es el desempeño del sistema. Y en investigaciones se han dado cuenta de que mientras mayor es el número de antenas, mejor es la relación señal-interferencia. Entonces, la idea es de que en el 5G vamos a utilizar varias antenas de transmisión, pero asimismo vamos a tener varias antenas de recepción. Entonces, a diferencia de lo que vemos en la actualidad, que solo vemos una, dos antenitas en los techos, por ejemplo, en un futuro vamos a ver arreglos de este tipo, arreglos lineares con muchas antenas o arreglos rectangulares formados por muchas antenas o arreglos cilíndricos, ¿de acuerdo? Como les había dicho, entonces la idea es de que en el 5G yo tenga 64 antenas de transmisión, 64 antenas de recepción. Eso es lo que se ha establecido para el estándar 5G. Aquí un ejemplo de un tipo de estas antenas. Esta antena que ustedes están viendo aquí es una antena de MIMO masivo. Si ustedes se fijan, cada uno de estos puntitos que estamos viendo aquí es una antena. Entonces, esto de aquí es una antena de MIMO masivo, un arreglo de antenas de MIMO masivo. Y MIMO masivo también tiene una ventaja, que funciona en 3D. ¿Qué quiere decir eso en 3D? Quiere decir que ese beamforming que nosotros habíamos visto, que me permite separar los diferentes usuarios, o sea, eliminar la interferencia, no solamente es en el ángulo del azimut, sino también es en el ángulo de elevación. Entonces yo puedo, por ejemplo, también eliminar la interferencia entre usuarios que están en diferentes pisos de un edificio. Eso se conoce como un MIMO 3D. Entonces, miren las ventajas que tiene esta nueva tecnología. Otra tecnología importantísima que viene del Massive MIMO es la transferencia de energía inalámbrica. Esto es genial. Nosotros siempre nos morimos de iras de que el teléfono celular siempre se está descargando, Resulta que en el fondo nuestro teléfono celular está recibiendo potencia de la estación radio base, ¿no es cierto? O del router Wi-Fi. Pero está en el rango de los nanowatts principalmente, incluso hasta los picowatts.
Entonces eso demorará tal vez una eternidad para que mi teléfono celular aproveche esa energía y se empiece a cargar. Pero resulta que por el hecho de que yo puedo utilizar ahora muchas antenas, puedo hacer que la señal sea muy directiva y cargue específicamente al teléfono celular. Entonces, les voy a mostrar aquí un video. Hay varias empresas que ya están trabajando sobre esto, pero hay una empresa que se llama Xiaomi, de la China, que ya tiene una tecnología bastante avanzada relacionada con esta transferencia de potencia inalámbrica. Entonces, veamos el videito. What does charging look like in the future? Imagine walking into a room and your phone automatically begins charging. Today, we're bringing this closer to reality. Introducing Mi Air Charge technology. Using a system made up of 144 antennas, this transfers energy to the smartphone in the form of an extremely narrow millimeter wide wave beam. Within a few meters, we offer a 5-watt remote charging solution. Taking that a step further, it also supports multi-device charging, charge on the move while gaming, or even when something's in the way. Looking ahead, smart living goes truly wireless. This isn't science fiction. This is technology. Mi Air Charge technology. Okay, el nombre de esta tecnología es Mi Air Charge Technology. Aquí está el video, el enlace del video, por si quieren verlo luego. Entonces, miren, a pocos metros ellos dicen que ya garantizan una potencia de carga de 5 watts. Entonces, eso es increíble, ¿no es cierto? O sea, imagínense tener este tipo de tecnologías que mientras estoy jugando mi teléfono también se siga cargando. Entonces, obviamente hay algunas cosas todavía que deben ser investigadas en este tipo de tecnologías. ¿Cuáles son los niveles de potencia que tienen que usarse? ¿Cuáles son las frecuencias que tienen que utilizarse? Porque mientras mayor frecuencia, la señal es mucho más directiva. Entonces, hay que tener en cuenta algunos aspectos adicionales, ¿sí? Hay mucha gente que está investigando alrededor de esto. Bien, otra técnica, ¿sí? Y es la última que les voy a mencionar, que se llama NOMA. Esta NOMA no estaba entre estas técnicas principales que se definía para el 5G. Resulta que este NOMA fue inicialmente una propuesta para el 5G, pero realmente se le ha visto un poco más futuro para lo que será el B5G. Ustedes van a ver también por ahí en algunos libros, artículos científicos, revistas, que se habla del B5G. ¿Qué es esto del B5G? B es beyond, más allá, un poco más allá del 5G. Y eso es asociado al 6G. Entonces, esta técnica OMA, ¿qué es esto de NOMA? Para entender NOMA, primero veamos qué es OMA. OMA es acceso múltiple ortogonal. Esto quiere decir que son técnicas, una técnica de acceso múltiple es una técnica que permite que varios usuarios puedan transmitir en un mismo canal. Entonces, eso es lo que utilizan las redes de telefonía celular. Yo tengo un canal de comunicaciones inalámbrico y lo que hago es permitir que varios usuarios transmitan y reciban sobre ese mismo canal. En estas técnicas ortogonales se caracterizan porque no existe interferencia entre los usuarios, lo cual es bastante bueno. Y específicamente en el estándar 4G, o sea, en las redes LTE, se utiliza una técnica que se llama OFDMA, que es acceso múltiple por división de frecuencias ortogonales. Entonces, lo que se hace es, se coge el canal, se divide el canal total se divide en canales de frecuencia, y cada uno de esos canales de frecuencia se asigna a un usuario diferente. Esa es la idea macro. Entonces, si lo vemos en un dibujito, sería esto que estamos viendo acá. Acá tengo potencia y en este caso tengo frecuencia. También puede ser tiempo o código, pero para el caso de OFDMA tengo frecuencia. Entonces lo que hago es divido en diferentes canales de frecuencia. Divido en diferentes canales de frecuencia y cada uno de estos canales le doy a un usuario diferente. Al primero, al segundo, al tercero, al cuarto usuario. Y como cada usuario está transmitiendo en un canal diferente, entonces no existe interferencia. Pero ahí viene la revolución del NOMA. NOMA es acceso múltiple no ortogonal. Eso quiere decir que vamos a permitir que exista interferencia entre los usuarios, pero a cambio, yo en el receptor tengo que utilizar un detector, ¿sí?, un poco más complejo para poder eliminar esa interferencia entre usuarios.
Y ahí entre ustedes puede venir la pregunta y decir, ¿y entonces para qué dejo que haya interferencia? Si a final de cuentas el receptor tiene que ser más complejo para poder eliminar esa interferencia. Resulta que el hecho de que yo permita que varios usuarios transmitan en el mismo canal, como en esta frecuencia, en esta figura que estamos viendo acá. Acá tengo potencia, acá tengo frecuencia, y aquí, por ejemplo, tengo un usuario 1 y un usuario 2. Acá tengo un usuario 3, un usuario 4, un usuario 5, 6, 7, un usuario 8, un usuario 9. Miren la diferencia. Acá yo tenía solo 4 usuarios. Acá en el mismo ancho de banda yo tengo 9 usuarios. Entonces, permito que exista interferencia para poder transmitir la información de más usuarios. Entonces, obviamente, nada es gratis en la vida, todo tiene un costo. El costo es de que yo en el receptor tengo que implementar una técnica que me permita eliminar esa interferencia entre los usuarios. Y por suerte, hay técnicas ahora que se basan en Machine Learning. Sí, son técnicas bueno, el Machine Learning es un subcaso de la inteligencia artificial, ¿no es cierto? Pero todos ahora ya estamos bastante acostumbrados a escuchar esto de inteligencia artificial. Y específicamente hay algunas técnicas que se utilizan en Machine Learning que pueden ser adaptadas para estas técnicas NOMA, para eliminar la interferencia. Específicamente yo investigo en esta parte de aquí. Yo en la actualidad estoy trabajando en estas técnicas NOMA, ¿sí? Para poder aumentar la eficiencia espectral de los sistemas de comunicaciones inalámbricos, o sea, permitir que más usuarios transmitan en un mismo canal de frecuencias. Hay dos tipos de técnicas, una se llama NOMA en el dominio de la potencia y otra que se llama NOMA en el dominio de los códigos, ¿sí? Que eso podríamos pasarnos hablando tranquilamente un semestre para entender bien cómo funcionan esas técnicas, pero se las comento para que ustedes sepan que existen esas dos técnicas. Bien, respecto a este NOMA, entonces ustedes van a decir, ¿y por qué se le piensa para un poco más allá del 5G, para el Beyond 5G? ¿Cómo se realizan las comunicaciones en la actualidad? Sí, en la actualidad, las redes móviles establecen una conexión basada en algo que se conoce como Grant Based Random Access o acceso aleatorio basado en subvenciones. ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que este dispositivo que está acá, este dron, quiere conectarse con la estación radio base. Y de hecho eso va a suceder en un futuro, les comento. Los drones se van a conectar directamente hasta las estaciones de radio base y MIMO masivo también viene como una ventaja porque MIMO masivo va a permitir que el diagrama de radiación del arreglo de antenas también apunte hacia arriba. En la actualidad, los diagramas de radiación únicamente apuntan hacia abajo y es porque los usuarios están acá abajo. Pero obviamente los usuarios estamos por debajo de las antenas, pero en el futuro los drones pueden estar por sobre las antenas. Entonces la idea es de que esta técnica beamforming permita que el diagrama de radiación apunte también hacia los drones que van a estar volando por el cielo. Entonces, supongamos que este dron se va a conectar a esta torre de telecomunicaciones. En la actualidad, este dron coge un preámbulo aleatorio que se le conoce, que es una señal aleatoria, para pedirle un canal a la estación radio base. Nuestro teléfono celular hace eso cuando quiere comunicarse. Manda una señal aleatoria a la estación radio base y la estación radio base le contesta. ¿Sí? Le dice en Random Access Response. Y entonces, luego, el dron le hace un requerimiento de conexión. Y luego la estación radio base le contesta y le dice, con este Contention Resolution, le dice, ok, sí, te voy a dar un canal para que transmitas, entonces tienes que transmitir en esta frecuencia, con estas características, con estos niveles de potencia. Eso hace nuestro teléfono celular. Y luego, recién ahí empieza a transmitir la información. Bien, entonces, como que para manejar un número de usuarios, 20, 30 usuarios, eso como que la estación radio base está bastante bien, lo puede hacer. ¿De acuerdo? Entonces, no hay ningún problema. Pero ahora imagínense que eso ocurre en un escenario de comunicaciones de tipo máquina masiva, que es lo que vamos a tener en el futuro. Entonces, tengo muchísimos dispositivos y todos esos dispositivos empiezan a hacer peticiones de conexión a la estación radio base. ¿Sí? Obviamente no van a ser todos, ¿sí? No van a ser todos, pero pueden ser algunos, y un número bastante elevado. Como les había dicho, la idea es que el 5G soporte hasta 1 millón de dispositivos por cada kilómetro cuadrado.
Entonces, que se empiece a hacer este intercambio de mensajes entre el teléfono celular y la estación radio base va a ser muy, muy crítico. Entonces, lo que se hace ahora es basar las comunicaciones en algo que se conoce como grant free, acceso aleatorio sin necesidad de una subvención, o sea, sin necesidad de estar pidiendo permiso. Entonces, la idea es de que ahora, en lugar de que el dispositivo pide un canal y todo eso, ahora cualquier dispositivo que quiere transmitir va a enviar los datos y también va a enviar la información de control necesaria para establecer la conexión. Eso se conoce como los metadatos. Entonces, ese dispositivo coge, transmite, y ahí la estación radio base tiene que arreglárselas para coger los datos, para poder establecer la conexión, y etcétera. Esa es una forma que se va a hacer las comunicaciones en un futuro. Pero ahí hay un problema, obviamente, y es que va a existir interferencia, porque puede haber varios dispositivos que empiezan a transmitir al mismo tiempo. Y entonces hay algunos retos. ¿Cuáles son los retos para la estación radio base? Primero, detectar cuáles son los usuarios que están activos. Ese es uno de los retos. Otro es detectar cuál es la información que está transmitida por esos usuarios. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los retos. Las oportunidades es de que aquí hay una especie de acceso múltiple no ortogonal, porque existe interferencia. O sea, porque va a haber varios usuarios que están transmitiendo al mismo tiempo y por lo tanto se va a generar interferencia. Y como hay algunos usuarios que están transmitiendo y otros no, eso se le conoce como una estructura esparsa. Y entonces, hay usuarios que están transmitiendo en unos canales de frecuencia, por ejemplo, un usuario transmite en el canal 1 y 2, otro usuario en el canal 3 y 4 y así por delante. Esto se conoce como una estructura esparsa. Y esta estructura esparsa me permite utilizar esas técnicas de Machine Learning que les había comentado para poder eliminar la interferencia y poder detectar cuáles son los usuarios que transmiten y cuáles son los usuarios que no transmiten. Entonces, miren, esta técnica NOMA también va a dar mucho que hablar en un futuro. Y bien, para finalizar, ¿cuáles son las perspectivas que tenemos al respecto de 6G? ¿Qué es esto del 6G? De por sí decirles ya que el 6G todavía no está siendo implementado, pero ya está siendo investigado, está siendo estudiado y lo que se está pensando ahora es qué tipo de ventajas me va a dar este 6G sobre el 5G. Y el 6G se habla que serán unas comunicaciones más humanas. O sea, comunicaciones que prácticamente nosotros estemos acostumbrados, cosas que formen parte de nuestra vida, ya no como una laptop o un teléfono celular, que son dispositivos que no forman parte de nosotros, ¿no es cierto? Entonces, ahí vienen este tipo de cosas. Ustedes han escuchado tal vez de Elon Musk, que está hablando que quiere colocar estos chips, ¿no es cierto? Quién sabe, a lo mejor eso sea una forma tal vez de comunicarnos en el futuro. Pero ya de aquí en el siguiente slide les voy a mostrar un video para que ustedes se den una perspectiva de por qué se dice que el 6G son tecnologías mucho más humanas. Entonces, ¿cuáles son los habilitadores tecnológicos? Y aquí es donde estudiamos los ingenieros, ¿no es cierto? Y la parte de ingenieros de redes, ingenieros en telecomunicaciones, ingenieros en automatización, porque hay muchísimas cosas que hacer aquí. Entonces, aquí en el tema de transceptores, vehículos autónomos, imágenes, telepresencia, sensores, procesamiento de señales, fotónica, este Grand Free, que era lo que les había mostrado al final, redes neuronales, un millón de cosas que tenemos que hacer en la ingeniería. Pero la idea es que este G también tenga objetivos de sustentabilidad, ¿de acuerdo? Miren, que permita mejorar la calidad de la educación, temas de agua limpia, dice, por ejemplo, crecimiento de la economía. Entonces, energías limpias, ¿de acuerdo? Entonces, todo este tipo de cosas busca el 6G. ¿Cuáles son los retos sociales que tiene el 6G? Innovaciones en educación, por ejemplo, ¿de acuerdo? Automatización de servicios, seguridad de datos y privacidad. Y finalmente, productividad para las industrias verticales, también manufactura, la sociedad 5.0, agricultura, energía. El asunto es de que el 6G ahora esté metido en todas estas áreas, ¿no es cierto? Y que de alguna forma las beneficie. Cosa que ahora, por ejemplo, hasta el 4G todavía es que datos para los usuarios, internet, etcétera. Entonces la idea es que ahora estas comunicaciones ya se adentren cada vez más
en la productividad. Entonces, no es por nada que dicen que el sector de las telecomunicaciones es uno de los más importantes, ¿no es cierto? Y es uno de los que mayor impacto social, económico, político genera en los países. Entonces, hay que tomar bastante en cuenta este sector. Entonces, ahí viene el tema de 6G humanidad. Y bien, para finalizar este video que les había comentado, que es ahí el 6G flagship, que se lo maneja en Oulu, en Finlandia, y donde ellos ya tienen una perspectiva bastante clara de cómo es lo que ellos esperan que sea el 6G. Como les había comentado, más o menos estas tecnologías, estas redes móviles celulares aparecen cada 10 años. Entonces la idea es de que este 6G empiece ya a desplegarse alrededor del mundo en el 2030. Aunque varios expertos mencionan que tal vez llegue unos años antes del 2030 inclusive. Entonces, les dejo este videíto para finalizar, para que ustedes vean cuáles son las perspectivas y qué es lo que se quiere con el 6G.
Ok, entonces, miren, hay muchísimas tecnologías, muchísimas técnicas que vienen. Algo que es muy recurrente ahí, si ustedes leían, era la parte de Machine Learning. Entonces, todos los ingenieros, de alguna forma, vamos a tener que aprender Machine Learning. Eso ya no es solo para la gente que estudia ingeniería de software, ¿no? Eso es absolutamente para todas las personas ahora ya, y ni siquiera a veces que seamos del área de ingeniería, sino de otras áreas, ¿de acuerdo? Entonces hay que aprender eso, inteligencia artificial. Había temas de telecomunicaciones seguras, había un montón de temas y palabritas que empezaron a aparecer ahí, que es del futuro y que ustedes pueden empezar a buscar, que pueden empezar a leer, pueden empezar a prepararse en esa línea. Aquí hay muchos alumnos que son de pregrado, a lo mejor estarán pensando, voy a hacer una maestría en qué me especializo. Eso les puede dar unas ideas. Las telecomunicaciones, ustedes ven, es uno de los sectores con mayor y más rápido crecimiento. Todo lo que tiene que ver con la electrónica, todos nosotros que tenemos una base de electrónica, ¿no es cierto? Entonces hay muchísimas cosas por hacer, muchísimas cosas por investigar, muchísimas cosas por trabajar. Entonces les motivo a que vean una de estas líneas tal vez y puedan hacer algún trabajo, algún proyecto en esa área. Finalmente les dejo aquí mi correo electrónico, también les dejo mi sitio web. Si es que quieren ver alguna de estas cosas, voy a ver si coloco también esta presentación ahí. Igual, todos estos videos y estas charlas que se van haciendo, yo las suelo compartir en mi página web. Entonces ahí pueden también ingresar y verlas. También hemos dado charlas de otros tipos y otros temas, entonces que a lo mejor les puedan interesar. Eso nada más y pues estoy abierto a sus preguntas y espero que haya sido útil esta charla y también agradecerle una vez más también al ingeniero Silva por la charla también muy interesante que nos dio el día lunes. Entonces los dos nos complementamos y fuimos viendo cómo desde las centrales telefónicas empezaron y ahora estamos viendo en este tipo de cosas donde son prácticamente que futuristas, ¿no es cierto? Entonces hemos hecho un avance y viendo cómo estamos llegando al 5G y a dónde es que vamos a apuntar en un futuro. Muchísimas gracias por su atención. Ok, bueno, si van teniendo preguntas, ya saben, pueden levantar la manita, escribirla o abren el micrófono. Creo que así lo... sí, no sé. Hay dos, Daniel, no, Maximiliano. Vamos con Maximiliano y luego con Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Ah, perfecto. Quería preguntar qué tipo de especialidades podemos estudiar nosotros para podernos ya enfocar en estas nuevas redes, la 5G y 6G. Ya, muy bien. Ok, específicamente mi formación, por ejemplo, específicamente te voy a hablar un poco de mi caso, que es que yo me he especializado específicamente en 5G y estoy apuntando a esto de 6G. Lo importante es que tú tengas conocimientos de electrónica, ¿de acuerdo? Hay materias que tú ya estás aprendiendo en el pregrado, más o menos yo vi Suma, ya tienen estas materias de análisis de señales, ¿no es cierto? Hay una materia que todo el mundo le corre y, y es importantísima, la estadística. Todos los fenómenos son aleatorios en telecomunicaciones. Todos los fenómenos son aleatorios. Entonces la estadística es fundamental. Hay una materia un poco más avanzada que se llama procesos estocásticos. Todo eso te permite entender el comportamiento de estas ondas electromagnéticas y de estas señales para lo que es el 5G y el 6G desde una perspectiva de telecomunicaciones, ¿sí? Porque tú también puedes irte a otras perspectivas. Por ejemplo, si tú tienes una formación un poco más en el área de automatización, de control, de robótica, tú puedes también pensar, por ejemplo, en la parte de energía, ¿sí? Energías limpias. Por ejemplo, esta parte de vehículos autónomos caería muy bien, por ejemplo, a la parte de mecatrónica, por ejemplo. Entonces, ¿cómo yo puedo utilizar redes de sensores que utilicen las redes de 5G para el empleo o para que estos vehículos autónomos puedan trabajar de una mejor manera? ¿De acuerdo? Entonces, hay muchos cambios. Yo creo que esa es una de las ventajas que nosotros tenemos, todos los que tenemos esta línea que viene de la electrónica.
es que podemos ser luego muy multidisciplinarios. ¿Sí? Nuestras bases de la electrónica, telecomunicaciones, robótica, automatización, el hecho de que sabemos programar bastante bien también nos abre muchísimos campos. Entonces, que tú aprendas a programar bien en Python, por ejemplo, que sepas programar en MATLAB, eso ya te va a abrir las puertas, y que sepas de estadística, por ejemplo, eso ya te va a ir abriendo las puertas para que puedas entender de una forma mucho más fácil Machine Learning. Entonces, todo va a depender mucho del campo en el que tú te quieras abrir. Entiendo, en México obviamente debe haber muchísimas maestrías, doctorados, ¿no es cierto?, que apuntan a estas líneas, como por ejemplo inteligencia artificial, telecomunicaciones 5G, el tema de Big Data, ¿no es cierto? Todo eso va de alguna forma, recae en lo que será el futuro de las telecomunicaciones. Entonces te invito a ver por ahí. Te invito luego a ver también este último video que les mostré, más o menos mira cuáles son las palabritas clave que empiezan a aparecer por ahí y busca más o menos maestrías en esas líneas, y eso te va a dar una idea para dónde tú puedes seguir. ¿De acuerdo, Maximiliano? No sé si respondí tu pregunta o si es que hay alguna pregunta adicional, Maximiliano. No, sí, muy bien, muchas gracias. Gracias. Vamos, luego está Daniel y luego vamos con Jairo. Ya, bueno, yo tenía una pregunta sobre... bueno, claro, como usted dijo, para esto del 5G, para mejorar, se va a tener que utilizar múltiples antenas. Y bueno, y estas múltiples antenas, claro, trabajan en mayores frecuencias, y eso no puede ser como que perjudicial para la salud de las personas, porque bueno, sí está demostrado de que, claro, a ciertas frecuencias el cuerpo humano se calienta, ¿verdad? Entonces, no sé, yo pensaría que, claro, con más antenas va a haber más tipos de problemas de salud, y eso, no sé, no sé si podría explicar mi chance de ahí. Y Claro, también Daniel. que, sí, perdón. Y No, también sí. si por ejemplo, qué tan fácil sería expandir el 5G, porque, o sea, solo viendo aquí en nuestro país, o sea, hay el 4G, pero no realmente en todo el Ecuador. Simplemente podríamos decir en las grandes ciudades. Sin embargo, en pueblos, en pueblos o... Sí, en pueblos más pequeños, no tan pequeños, pero sí pequeños. Incluso aquí no hay el 4G realmente totalmente expandido, entonces esas dificultades, ¿cómo se podrían solventar? Y además poner las antenas también en pueblos. Supongo que también esto de las antenas más se reenfoca en las grandes ciudades, porque ponen en los edificios también, que son más altos y todo eso, pero en la realidad, ¿qué tan viable podría ser? O sea, ¿a cuánto tiempo estamos hablando? Digo yo. Ok, de acuerdo, me quedaron claras tus dos preguntas. La primera pregunta, eso se ha hablado muchísimo del tema, cuando recién empezó la pandemia, de hecho se hablaba muchísimo del 5G, ¿no es cierto? Que decían que el 5G era perjudicial y algunas cosas. Te comento, hay dos tipos de radiación. Hay radiación ionizante y radiación no ionizante. La radiación que nosotros utilizamos en comunicaciones inalámbricas, ondas de radio, se conoce como radiación no ionizante, que es un tipo de radiación que no modifica la estructura de las células. Pero como tú muy bien lo dijiste, si los niveles de potencia son altos, obviamente puede haber alguna afectación de la salud. Entonces, hay mucha gente estudiando alrededor del mundo, y de hecho ahí específicamente hay un equipo de investigadores en Alemania, se me fue el nombre específico de este grupo, pero hay una entidad específica donde ellos estudian este tema de radiaciones no ionizantes. La idea es que los niveles de potencia que se utilizan para transmitir no sean elevados lo suficiente como para producir daño en las personas. Entonces, obviamente, por ejemplo, en comunicaciones inalámbricas nosotros tenemos a veces estos enlaces punto a punto, donde hemos visto estas antenitas que tienen forma de tambor, ¿no es cierto? Si es que tú te paras al frente de una de esas antenas cuando el enlace está encendido durante un tiempo, te puede provocar daño. ¿Por qué? Porque estos enlaces son súper directivos, las antenas tienen unas ganancias súper elevadas, y también a veces son enlaces de 100 kilómetros, por ejemplo, en casos bien grandes, en enlaces grandes, y esos niveles de potencia te pueden hacer daño.
Pero, por otra parte, si tú ves el Wi-Fi que tienes en tu hogar, obviamente ese Wi-Fi está diseñado, el router Wi-Fi está diseñado para transmitir a niveles de potencia que no te produzcan daño. Entonces, obviamente este tipo de señales pueden hacerte daño si es que no hay un control, y ahí es donde viene la Unión Internacional de Telecomunicaciones para definir cuáles son los estándares, cuál es el estándar, cuáles son los niveles de potencia a las cuales estos dispositivos deben transmitir de manera de que no nos produzcan daño. Tu pregunta decía, ¿qué pasa si voy a tener muchísimas antenas? Algo tal vez que no comenté y que es importante tener en cuenta es que cuando nosotros aumentamos el número de antenas de transmisión y el número de antenas de recepción, nosotros podemos disminuir los niveles de potencia que transmitimos en cada una de las antenas. Entonces, vamos a disminuir los niveles de potencia que transmitimos en cada antena, y eso nos va a permitir tener un mismo desempeño o quizá un desempeño mucho mejor, ¿sí? Pero utilizando niveles de potencias de transmisión muchísimo más bajos. Hay estudios, yo he visto, de hecho he trabajado en algunos de esos, donde te muestran que, por ejemplo, con un sistema MIMO masivo, tú puedes utilizar la 10ª parte de potencia de lo que, o menos, 100 veces la potencia que utiliza un sistema 4G normal, y aún así tú tienes un mejor desempeño. Entonces los niveles de potencia que se van a utilizar por el hecho de utilizar varias antenas de transmisión se disminuyen. Entonces tienes menos problemas. Pero de ahí podríamos ponernos a analizar muchas cosas adicionales. Yo no soy experto en estos temas de radiación ionizante y no ionizante, para serte sincero, entonces, pero hay mucha gente que hace estudios y determina cuáles son las características y la factibilidad para que los sistemas funcionen sin provocar daño a las personas. Con respecto a tu primera pregunta. Con respecto a la segunda pregunta que decías, ¿para cuándo 5G en países como el nuestro, donde con las justas hay 4G solamente en las ciudades principales? Esto es un despliegue paulatino que van haciendo los operadores. Y esto también depende mucho de las políticas que tiene un Estado. Hay países en el mundo, por ejemplo, que cobran muy poco por el espectro radioeléctrico. El espectro es un recurso natural limitado que es muy costoso. En países como los Estados Unidos puede llegar a costar billones de dólares en una sola ciudad, por ejemplo, como en Nueva York. Aquí en el Ecuador, más o menos en la última concesión, si no me equivoco, Claro, creo que pagó alrededor de 700 millones, algo así, si no me equivoco. Y en México debe ser muchísimo más elevado los precios porque son coberturas más grandes, tal vez, o no sé específicamente cuál sea la política. Pero hay otros países que, por ejemplo, cobran solamente $1 millón al operador, pero en cambio le exigen, le dicen, ¿sabes qué? Quiero que pongas 4G en todos los rincones del país. En esos pueblitos chiquititos también quiero que pongas 4G. Entonces, mucho depende de las políticas que un Estado tiene. Un Estado puede tener esas políticas, decir, sabes que no te voy a cobrar mucho o te voy a dar incentivos, porque hay que tener en cuenta que un operador es una empresa privada, ¿no es cierto? Entonces ellos quieren tener rédito también. Entonces el Estado de alguna forma tiene que dar algún tipo de subvenciones para que ellos también instalen estas estaciones de radio base en estos sitios más alejados. Entonces mucho va a depender de eso. ¿Para cuándo 5G en el Ecuador? Recién cambiamos de gobierno, habrá que esperar cuál es la iniciativa que tiene el nuevo gobierno, pero más o menos yo estaría esperando que tal vez para este año o posiblemente para el próximo año ya se empiece a hablar de subastas de espectro para 5G. Eso, estimado Daniel. Hay algunas manitos más levantadas. Me parece que luego estaba Jairo, si no me equivoco, y luego vamos con María Fernanda. Sí, buenas noches. Buenas noches. Yo quería saber cuáles cree usted que sean las principales dificultades que surjan si algunos países se retrasan más al tener el 5G. Perfecto, súper interesante pregunta. Algo que yo les había comentado es que el 5G, si pueden silenciar sus micrófonos, por favor. Algo que yo les había comentado es de que las redes de telecomunicaciones son un habilitador importante para lo que es el desarrollo económico, político, bueno, económico específicamente y social de un país. Entonces, como estamos viendo, este 5G puede dar la oportunidad a que aparezcan nuevos servicios. El tema de drones, por ejemplo, servicios de misión crítica para el tema de telemedicina. Hay el tema de vehículos autónomos, el tema de la industria, de la cuarta revolución industrial. Entonces, el hecho de que países todavía no cuenten con esta tecnología puede hacer de que el desarrollo de su industria
y de su economía obviamente vaya un poco más lento. Habría que analizar específicamente, no sé, las telecomunicaciones en qué porcentaje impactan al PIB de un país, ¿sí? Pero más o menos si tú puedes hacer esa búsqueda por ahí, puedes darte cuenta qué porcentaje anual tu país no estaría creciendo por el hecho de no tener unas buenas telecomunicaciones. Entonces, esa sería una idea interesante y un dato interesante de ver, pero más o menos, eh, a grosso modo, podemos ver que se retrasaría un poco el desarrollo de la industria, el desarrollo de nuevos servicios, ¿no es cierto? Entonces, hay que verlo un poco por ahí, y eso es lo que te puedo comentar. No sé si es que tienes alguna pregunta adicional, tal vez. No, sí, gracias. Gracias también. Tenemos a María Fernanda, creo, Durán. Hola, buenas noches. Mi pregunta más sería esta cuestión de nosotros como ingenieros, ¿cómo podemos hacer para fomentar esta cuestión de que se siga avanzando en todo lo que es red 5G y 6G? Ya que, como se ha visto últimamente, bueno, en varios países lo que se ha dado es que aunque instalen la 5G, tiran las antenas de 5G y hacen que esto no pueda avanzar. ¿Cómo nosotros como estudiantes, como futuros ingenieros, hacemos para que esto siga para adelante? Porque a nosotros, a fin y al cabo, cuando nosotros nos graduemos, nos va a afectar y mucho, a decir verdad. Qué excelente iniciativa. Aplaudo tu comentario y aplaudo tu pregunta. Definitivamente nosotros desde la academia tenemos que empezar a fomentar para que este tipo de cosas no sucedan. Y bien lo que tú dijiste, me parece que fue en Inglaterra, si no me equivoco, que hubo gente que fue a lanzarles objetos a las antenas de 5G y las derribaron y cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo nosotros podemos hacer? Bueno, ahora por la pandemia la situación es un poco complicada, ¿no es cierto? Salir, tal vez hablar con la gente, pero ¿qué tal si podemos organizar webinars, invitar a la gente y desde un punto de vista técnico, pero no tan matemático y cosas de ese tipo, nosotros podemos explicarle a la gente cómo funcionan este tipo de cosas? Las operadoras de telefonía celular luchan muchísimo con eso, no se imaginan, a veces ellos quieren hacer el despliegue de una nueva torre de telecomunicaciones y por poco el barrio quiere incendiarlos. Entonces, ¿qué les toca? Tienen que buscar alguien de la academia, invitan, hacen charlas, hacen reuniones para explicarle a la gente qué es lo que en realidad va a suceder, cómo más bien esto les va a beneficiar. Entonces, desde la academia y ustedes como estudiantes les motivo a que hagan este tipo de acciones. Por ejemplo, pueden organizar, me parece que ustedes tienen una semana de ingenierías o cosas de ese tipo. ¿Qué tal si en esa semana de ingenierías hacen unas charlas orientadas a estos temas en específico e invitan a gente de la sociedad? Entonces, que no sea únicamente orientado a ingenieros y etcétera, sino hagan invitaciones a la sociedad en general. Entonces, eso va a ayudar muchísimo. Es una forma bastante simple y nosotros tenemos los medios para hacerlos como academia, ¿no es cierto? Entonces, eso sería una motivación. También tratemos de tener acercamiento con los organismos reguladores. Sí, acá hay, por ejemplo, un Ministerio de Telecomunicaciones, allá entiendo que debe haber un homólogo tal vez allá en México, ¿no es cierto? Entonces, hagamos acercamientos con ellos, establezcamos proyectos para que nosotros como academias podamos colaborar con ellos para poder socializar todos estos conocimientos. Entonces, hay cosas que podemos hacer sin necesidad de utilizar muchos recursos, que a veces es lo que falta en las universidades. ¿De acuerdo, María Fernanda? Sí, es que me chocaba un poco porque en esta cuestión de que ahorita estamos en pandemia, que es donde más ocupamos esta cuestión de telecomunicaciones y poder conectarnos mejor, porque como decían unos compañeros anteriormente, hay lugares donde todavía no llega la red 4G y tienen problemas de conexión. Y ahorita donde más lo necesitamos, derriban torres de 5G, que es lo que nos está ayudando a avanzar. Entonces me causa mucho conflicto. Sí, te entiendo, sí, exactamente. O sea, en otros lados se dan el lujo de lanzar lo que en otros países no tenemos. Entonces, sí, todo eso depende de políticas, ¿no es cierto? Por eso también hay que saber bien a quién elegimos para que nos represente. Hay que saber bien
hay que ver cuáles son las políticas que tienen muchas veces los gobiernos al respecto de tecnología, que a veces no se habla mucho, ¿no es cierto? Siempre están enfocados en otros temas, que la corrupción y cosas por el estilo, pero a veces los políticos no hablan mucho de cuál es la perspectiva que tienen para el sector tecnológico, para el sector de telecomunicaciones. Entonces, es importante que los ministerios y estos organismos también formen parte fundamental para esto y garanticen telecomunicaciones para todos. Entonces, estoy completamente de acuerdo con lo que tú mencionas, María Fernanda, y te felicito por eso. Y pues a veces todos nosotros tenemos que empezar de a poquito para dar ese granito de arena y con que cada uno de nosotros logre impactar a 10 personas y esas 10 personas a 10 más, ya saben cómo se va multiplicando. Entonces, esa es la forma en la que podemos cambiar las cosas. Gracias, María Fernanda. Tenemos a Galo. Galo. Buenas noches a todos. Una pregunta, por favor. Hablamos del tema del acceso múltiple por división octogonal. Quisiera hacer una pregunta si hay alguna similitud o una diferencia con lo que es el CDMA del acceso múltiple por división de códigos. Gracias por tu pregunta, Galo. Sí, son tecnologías diferentes. El acceso múltiple por división de códigos es una técnica NOMA, antigüita. Todos los usuarios transmiten en el mismo canal de frecuencias, pero a cada usuario se le asigna un código diferente. Y gracias a que cada usuario tiene un código distinto, es que en el receptor se los puede separar. Pero en realidad todos los usuarios transmiten en el mismo canal y al mismo tiempo de forma simultánea. Entonces existe interferencia, pero gracias a los códigos tú en el receptor puedes separarlo. En cambio, el acceso, el OFDMA, en cambio, cada usuario tiene su propio canal de frecuencias. Puede tener uno o varios canales de frecuencia, pero en cambio no se interfieren entre ellos. El CDMA es bastante interesante porque se lo propuso empezó en la guerra, si no me equivoco, con los Estados Unidos. Hay una actriz de Hollywood que propuso una técnica que se llama Hedy Lamarr. Y esta actriz de Hollywood propuso esta técnica. Bueno, es una historia ahí que me iría toda una hora contando más o menos, pero ella tuvo estas ideas ahí interesantes y se caracteriza el CDMA porque tú puedes bajar muchísimo los niveles de potencia de transmisión, pero en cambio utilizas un ancho de banda súper grande. Y entonces es como que coges la información que tú transmitirías en un canal de frecuencias con un ancho de banda pequeñito, ahora le transmites en un ancho de banda súper grande. Entonces, aquí tú puedes coger y generar interferencia, por ejemplo, en ciertas partes del espectro, pero en el CDMA tú no vas a perder información porque toda tu señal está esparcida en un ancho de banda súper grande. Y esa técnica inicialmente se la utilizaba para fines militares. Y es súper difícil de generar jamming e interferencia en esa tecnología, y luego se la adoptó en el 2G y en el 3G, que era el WCDMA. Pero sí se diferencian en lo que te comentaba. El uno es mismos usuarios, varios usuarios en el mismo canal separados por código, y el otro es en cambio varios usuarios, cada uno transmitiendo en su propio canal. ¿De acuerdo, Galo? Sí, Henry, muchas gracias. Muy amable. Perfecto, gracias. Vamos con los dos últimos. Tenemos a Walter y luego Eddie. Pues bueno, buenas noches con todos. Mi pregunta va específico a si va a haber algún tipo de dificultad en lo que es el perfil topográfico, tanto aquí en Ecuador como ya todos sabemos, creo, tenemos la cordillera de los Andes. ¿Y cuál es la diferencia allá en México? Gracias, Walter, por tu pregunta. Una de las ventajas que tienen las redes celulares es de que básicamente tú das coberturas pequeñas, ¿sí? Con el mismo espectro. Hay un concepto que se utiliza en redes celulares que se llama reuso de frecuencias. Entonces tú tienes un número limitado de frecuencias y esas frecuencias las vas reutilizando en diferentes áreas. Entonces, generalmente, por ejemplo, para otro tipo de telecomunicaciones de broadcast, por ejemplo, radio, televisión, donde tú das coberturas súper grandes, ahí hay un problema con topografía del terreno. Claro, como tú das coberturas pequeñas, por ejemplo, en ciudades estamos hablando de que una estación radio base como máximo va a dar una cobertura de 1 kilómetro tal vez. Entonces, prácticamente no tienes esta afectación producida
por la topografía del terreno. ¿De acuerdo? Entonces, hay mucha diferencia que tú pongas. Creo que le fue la señal a Henry, me parecía. Bueno, ahí. Sí, Henry, te escuchamos un poco recortado. Estos son los gajes de las telecomunicaciones también, ¿no? Pues, ¿Está entrecortado? Todavía. De pronto te desconectas y vuelves a ingresar, Henry. O a lo mejor deshabilitando el video se... Puede ser. Bueno, estamos respondiendo a una duda de las manitas levantadas. Había otra en el chat, entonces también ahorita que regrese Henry. Sí, de acuerdo. Sí, se sigue viendo un poquillo. Pues muy interesante y... ¿Aló? Sí, ya volví. Perfecto. Ya, disculpas, ya saben, el internet a veces nos juega estas pasadas. Solo una cosita, hay que enviarles el enlace para que se registren. Ajá. Les voy a enviar este momento. Había una última pregunta de Eddie. Sí, Inge, buenas noches. Una consulta. Bueno, sabemos que el 5G está enfocado en todo lo referente a IoT. Entonces, ¿qué garantiza que esta conexión a 5G sea bastante segura? Porque usted sabe que en el IoT todos los aparatos van a estar conectados a la red. ¿Y qué nos garantiza a nosotros que vamos a tener una red bastante fiable en este caso? Perfecto, excelente pregunta, Eddie. Bien, resulta que en la actualidad nosotros hay ciberseguridad, ¿no es cierto? Hay carreras que se especializan en ciberseguridad, hay maestrías que se especializan en ciberseguridad, y esa ciberseguridad está bastante bien, ¿no es cierto?, para dispositivos como servidores o computadores que tienen una buena capacidad de procesamiento. Pero como tú comentas, tenemos dispositivos de IoT. Dispositivos de IoT pueden presentar algunos problemas de seguridad. Entonces, desde el área de telecomunicaciones se está trabajando también en algo que se conoce como seguridad en capa física, ¿sí? Esa seguridad en capa física ya permite asegurar la información incluso de dispositivos que no tienen una alta capacidad de procesamiento, por ejemplo, dispositivos de Internet de las Cosas. Y te comento eso porque justo yo estoy trabajando en eso, en seguridad en capa física para Internet de las Cosas. Y la idea es que desde que tú transmites los bits, ya puedas asegurar la información. Había esta técnica NOMA, por ejemplo, que les mencionaba que podríamos pasarnos hablando un buen tiempo. Esta técnica NOMA, por ejemplo, se basa en hacer unas rotaciones de la señal. Y el asunto es que estas rotaciones tú puedes hacerlas aleatorias de manera que solo el transmisor y el receptor la conozcan y con eso nadie más va a poder conocer esa información. Entonces, desde ahí tú ya puedes asegurarla. Entonces, hay que combinar un poco esta parte de la ciberseguridad con el tema de seguridad en capa física para dispositivos de Internet de las Cosas. Y créeme que es un problema que ya se lo ha pensado muchísimo. Eso, estimado Eddie. Listo, y se le está trabajando, gracias. ¿no? Gracias también. Por comentarles que está anclado el link, por favor, para la asistencia de esta charla. Sí, entonces, ahí está el link, por favor, para que se registren. Les vamos a hacer llegar un certificadito de asistencia, ¿de acuerdo? Para
para que se registren. Más o menos nos tomará unos 15 días en generar los certificados. Esperamos que nos disculpen por el tiempo tal vez, pero hemos tenido buena acogida, 106 personas, 111 personas, más o menos en los dos webinars, entonces va a tomar un poquito de tiempo, entonces, pero les va a llegar. Por favor, vean bien que esté bien escrito su correo electrónico, sus nombres, porque así es como va a salir el certificado. Okay, creo que no hay más preguntas, no sé. Sí, doctor, había una pregunta aquí en el chat que la voy a leer como está ahí. Dice, desde su perspectiva, ¿cuál será el tope de la evolución de estas tecnologías? Ya que pues con estos tiempos de transmisión de datos, tal vez ahorita sí sea un cambio significativo, pero posteriormente será casi imperceptible para el ser humano. Muy buena pregunta, estaba viendo lo de Lara Espinosa, y es verdad, o sea, cada vez para nosotros la tecnología es cada vez más natural, ¿no es cierto? Imagínense, cuando nosotros estábamos en el colegio, por ejemplo, que salió el teléfono celular, era wow, o sea, y ahora en cambio van apareciendo cada vez más aplicativos, más servicios, y es como que, está bien, es parte del día a día, entonces es como que los humanos de alguna forma de a poco nos estamos acostumbrando a eso. Hay una tecnología en particular que es la que creo que viene a revolucionar las cosas y todavía no lo está haciendo, y específicamente es la computación cuántica. Todavía en telecomunicaciones no está siendo utilizada la computación cuántica, pero ya hay computadores cuánticos alrededor del mundo y ya están siendo utilizados para hacer investigación. Tal vez en un dispositivo celular todavía no es posible utilizar un procesador cuántico, pero algún momento será posible. Y yo creo que ahí realmente vamos a sentir un cambio abismal en la forma en la que vivimos y en la que nos comunicamos. Entonces, todavía creo que hay mucho por hacer, todavía hay mucho por descubrir, todavía estamos lejos de entender cómo funciona el universo, ¿no es cierto? Todavía hay físicos que están entendiendo nuevas teorías relacionadas con la transmisión de información. Ya en la China, por ejemplo, ya han hecho un experimento que hicieron teletransportación de la información entre dos satélites. Entonces, no sé específicamente cómo funciona eso, pero espero que no nos quite el trabajo de los ingenieros en telecomunicaciones, porque ahí a lo mejor ya no vamos a utilizar el canal inalámbrico para transmitir información y ahí sí tendremos que ponernos a ver qué nos ponemos a hacer. Entonces, porque eso viene de algo de la relación que hay entre dos átomos o alguna cosa así, que si el uno le modifico el spin de un átomo, el otro también se modifica sin necesidad de que haya conectividad entre ambos. Entonces, hay muchas cosas todavía. Y creo que posiblemente hasta que nosotros vivamos, pues creo que sí vamos a ir notando muchos cambios. Pero quién sabe después, no sabría decirlo, pero la humanidad cada día nos sorprende y cada día encontramos cosas nuevas. Entonces esperemos que estos cambios sigan apareciendo, al menos mientras estamos en este planeta, para que podamos disfrutar de eso. Henry, después del 6G, ¿qué hay? Bueno, en teoría el 7, ¿no? Pero, mira, yo creo que ese 7G posiblemente ya va a involucrar la computación cuántica. Tal vez no a nivel de teléfonos, de dispositivos terminales, pero sí tal vez a nivel de servidores. Y yo creo que eso va a ser una revolución también. O sea, yo creo que esa 7G va a estar asociado muchísimo a lo que llamamos ahora de computación cuántica. Esperemos que sea así. Excelente. Creo que hay otra pregunta. No sé si todavía... Claro, sí. Vamos con la última. Paulo. Paulo, no le escuchamos. O si es que puede escribir hasta mientras su pregunta en el chat, Paulo, tal vez. Hasta mientras conversamos con Marcelo. Sí, buenas noches con todos. Yo tengo una pequeña consulta. Hasta donde yo tengo entendido el tema de la radiación, ¿no? Porque a medida que vayamos avanzando en tecnología, por ejemplo, el 5G, utilizamos bandas de frecuencia un poquito más altas. Entonces, hasta donde yo tengo entendido, todavía no hay una explicación técnica
que diga que la radiación de las radiobases afecten directamente a la salud, o tampoco hay una explicación que no afecte directamente a la salud. Entonces, a medida que esto avance, llega algún punto en que esto podría llegar a afectar, digamos, en las personas, podría llegar a afectar en sí, en la salud en general. Perfecto, Marcelo, gracias. Como tú bien lo dices, la Organización Mundial de la Salud dice posiblemente dañina, pero no se atreven a decir si sí o si no. Y hay que ser francos, la Organización Mundial de la Salud lo dice así. Puede ser que provoque algo, pero mientras esté controlado no está provocando nada. Y como tú bien lo indicas, hay un aspecto que puede producir daños y producir daños en los seres humanos, que son la frecuencia y la potencia de transmisión. Mientras más alta es la frecuencia y mientras más alta es la potencia de transmisión, entonces obviamente pueden existir inconvenientes con la salud. Entonces ahí viene nuevamente lo que les había comentado. Hay que investigar, hay que hacer pruebas y el asunto es ese. Si es que yo sigo aumentando la frecuencia, entonces voy a tener que disminuir los niveles de potencia para que no existan daños. ¿Hasta cuándo puedo aumentar la frecuencia? Es el asunto. Eso es algo que hay que investigar, porque nosotros sabemos que luego de las ondas de radio está la luz visible. Y la luz visible es la luz del sol. Y nosotros vivimos gracias a la luz del sol. Y nosotros sabemos que si estamos expuestos demasiado tiempo a la luz del sol, podemos tener cáncer de piel, ¿no es cierto? Y por eso es que hay los bloqueadores solares y todas esas cosas. Entonces, el asunto es, ¿cuáles son los niveles de potencia a los cuales yo puedo estar expuesto cuando aumentan las frecuencias? Más allá ya me voy a los infrarrojos, me voy a rayos X, rayos gamma, que eso ya no se va a utilizar en telecomunicaciones, pero entonces el asunto está ahí. Y spoiler también, no se sabían que la luz visible también ya se va a utilizar en telecomunicaciones, utilizando una tecnología que se llama Light Fidelity. Entonces también el foco está prendiendo y apagando 60 veces por segundo. Nosotros no lo percibimos, pero ese hecho de que se esté prendiendo y apagando, nosotros podemos utilizarlo para transmitir y para recibir información. Entonces hay que estudiar y hay que investigar para saber qué es lo que hay que hacer. Entonces puede ser que sí provoque si es que transmitimos con potencias demasiado altas, pero si es que no lo hacemos, la pregunta es ¿con qué potencia tengo que transmitir para que no se produzca daño? Sí, gracias por la respuesta. Más era porque mucha gente, yo la verdad conozco mucha gente que literalmente sataniza el tema de que no, es que las comunicaciones por poco y hacen referencia a los microondas, que por poco y nos pueden llegar a cocinar y tal. Entonces, digo, como que incluso como tú dices, la Organización Mundial de la Salud no dice explícitamente esto afecta, pero es un buen tema de investigación. Por ejemplo, es un campo por investigar, que hasta qué niveles podemos transmitir, hasta qué frecuencias podemos transmitir para que no sea dañino. Entonces, yo creo que también es un tema que debemos tratarlo. Exactamente, sí. Y créeme que sí, o sea, hay mucha gente que está trabajando en eso, pero como tú bien lo dices, hay mucha gente que lo sataniza y a veces también la gente que trabaja en eso tiene un poco de miedo tal vez en divulgar la información. No es algo que escuchemos todo el tiempo, ¿no es cierto? Precisamente para no provocar temor en la gente, pero concuerdo contigo, hay que estudiarlo muchísimo y hay que divulgarlo más todavía para que la gente deje de sentir ese miedo y ese temor. Muchas gracias. Miguel Tupiza nos recordaba que el nombre es de entrelazamiento cuántico, el tema para la transmisión de información. Y Paulo dice, mi pregunta, ¿con cualquier teléfono puedo acceder al 5G a través de un chip o es obligatorio adquirir un dispositivo que soporte 5G? Tienes que adquirir un dispositivo que soporte 5G. ¿Por qué? Porque los primeros despliegues de 5G se van a hacer en la banda de 3.5 GHz y los teléfonos que tenemos ahorita no tienen filtros que trabajen en esas bandas de frecuencia. Entonces, definitivamente tienes que comprarte un teléfono que funcione en 5G y también luego hay que ver que ese dispositivo funcione en la banda de 3.5 y en ondas milimétricas para que puedas acceder a altísimas velocidades de transmisión. Entonces, va a tocar tener nomás guardadito el teléfono hasta que ya llegue el 5G y ahí cambiamos a otro. Y Fernando dice, ¿se puede implementar una red 5G de manera privada a nivel industrial si existe alguna normativa ecuatoriana con respecto a esta tecnología?
Buena pregunta. Y estoy un poco con la duda realmente si es que puedo establecer una red celular privada. Habría que revisar la normativa. Para serte sincero, Fernando, desconozco si es que se puede implementar una red privada 5G, porque el problema es que son bandas licenciadas. Y hay un asunto, generalmente el Estado, cuando da una banda de frecuencias, se la da al operador en todo el país. Entonces va a ser muy complicado tal vez de que tú te implementes una red 5G solamente en un área tipo yo que sé, una fábrica que tenga el tamaño de un estadio. Porque, como te digo, son bandas licenciadas. Aquí en el Ecuador hay una normativa que dice que tú puedes transmitir hasta con ciertos niveles de potencia que son bien bajitos y con eso tú no necesitas una autorización. No recuerdo específicamente cuáles son los niveles, pero son potencias súper bajas. ¿Cuánto? ¿100 miliwatts? 100 miliwatts. 100 miliwatts. Entonces, si tú transmites por debajo de 100 miliwatts, no necesitas pedir autorización, pero la pregunta es si es que esos 100 miliwatts te van a servir para armarte la red. Es una potencia demasiado baja. Entonces, yo le veo un poco complicado tal vez. Tal vez tocaría subcontratar a un operador de telefonía móvil para poder implementarte una red 5G, si quieres, con Internet de las Cosas, tal vez, Fernando. Y eso. Correcto, pues bueno, nada más para agregar, ahorita me estaba acordando en esta respuesta que diste, que me comentaba un compañero que trabaja justo en una compañía telefónica, que ellos en estas bandas que les dan la licencia, si alcanzan como a cachar que hay otra compañía que esté generándoles interferencia, bueno, primero hacen como el arreglo verbal, pero si no, pues ya son pleitos, ¿no? Y demandas y hay dinero y toda una bronca. Entonces, o sea, en realidad, justo como genera dinero, pues también están muy atentos para este tipo de detalles, ¿no? Digo, al final es mercado. Entonces, pues sí, dudo tampoco que puedan hacer como una subred así, una VPN a lo mejor, ¿no? Sí, sería algo bastante complicado. O sea, sobre todo porque como tú mencionas, es espectro licenciado, ¿no? Entonces, yo pagué por eso, yo soy el que tengo derecho a utilizarlo. Entonces, si es que quieres utilizarlo, pues págame. Pero el problema es que también a veces los estados no tienen la figura de subarrendamiento del espectro. Lo que hay es operadoras móviles virtuales, eso sí. Eso sí, obviamente, como aquí en Ecuador tenemos 20, por ejemplo, que es una filial de Movistar. Entonces, utiliza obviamente la infraestructura de la operadora y ancla, obviamente, para dar mejores, digamos, tarifas, ¿no? Para captar nichos, en este caso es de nichos de mercado juveniles y mejorar su acceso de abonados, ¿no? De usuarios hoy en día, abonados en aquella época, pues no me dejará mentir el ingeniero Silva, hoy usuario. Perfecto. Bueno, creo que ha sido una jornada excelente. Sí, definitivamente quiero agradecerles a todos ustedes. Yo pienso que definitivamente los profesionales estamos aquí para poder justamente transmitir conocimiento, ¿no? Y transmitir lo que no debemos hacer, pero sí lo que sí debemos hacer. Entonces, más bien, pues, de mi parte, a nombre de la Universidad de las Américas, y específicamente de la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones, de la Facultad como tal de Ciencias Aplicadas, pues les queremos agradecer por esta interacción mutua que hemos tenido entre ustedes como Universidad de La Salle y nosotros, Universidad de las Américas. Y pienso que aquí los que han ganado son los estudiantes, ¿no? Definitivamente ver perspectivas de criterios que de alguna u otra manera coadyuvan a generar este conocimiento para el cual estamos como educadores, ¿no? Definitivamente a ti, Henry, muchas gracias por tu experticia. Lo propio, ingeniero Silva, y pues mi estimado colega Carlos Mota por estar presente también acá. De nuestra parte, pues un infinito agradecimiento y creo que esta no será la última vez de que podamos tener estas relaciones y estos acuerdos, estas clases de espejo que creo que sí nutren sustancialmente a la ingeniería como tal y específicamente a las telecomunicaciones. Me permiten tantito para proyectar ay, perdón, no sé si ya lo estemos viendo también. Pues es una constancia, un agradecimiento para el doctor Henry.
precisamente por su participación en nuestras clases espejo, que es estos que estamos haciendo, con la cátedra redes móviles 5G. Firma nuestro director de la facultad, el ingeniero Edmundo Barrera, y un servidor de parte de la carrera de Ingeniería Mecatrónica. Bueno, pues eso es, también te lo hacemos llegar digital. para un segundito. También, perdón. Claro. Voy. También aprovechando ahorita el espacio, porque se nos pasó esa vez, también para nuestro ingeniero Carlos Silva, por precisamente él darnos la cátedra de centrales y tecnologías móviles de 1G a 4G. También firma nuestro ingeniero, el director de la facultad, el ingeniero Edmundo Barrera, y un servidor. Bueno, pues eso es también para agradecerles a ustedes como ponentes. Como ya comentaba el maestro José Julio, pues ha sido muy enriquecedor y yo creo que todos nuestros estudiantes se llevan algo que reflexionar, y pues también estos vínculos que pues, no solamente es el conocimiento pues local, ¿no? Porque la ciencia pues es transversal, es mundial, y pues ahí estamos todos. Bueno, muchísimas gracias. No sé si tú, tocayo, ingeniero Carlos o Henry, quisieran. Pues ya nada más yo nuevamente agradecer, y como bien comenta el ingeniero Julio, pues que se repitan, ¿no? Esperemos que el próximo semestre también lo podamos repetir, a lo mejor con otro tema. Ojalá que coincidan grupos, así como este semestre, con participación bastante nutrida para poder lograr este beneficio hacia nuestros alumnos, ¿no? Yo quisiera nada más cerrar con esa parte. Gracias. Perfecto. Yo también, para agradecerles nuevamente por esta iniciativa, y la verdad que ha sido muy productivo. Hemos tenido un aforo de personas bastante grande, y eso habla bastante bien, que tenemos muchas personas que nos van a escuchar y podemos generar nuevas temáticas en el futuro. Entonces nos comprometemos sin duda para poderlo seguir haciendo, y les agradezco muchísimo, ingeniero Carlos Mota, ingeniero Carlos Silva y al ingeniero Freire por la participación y por la colaboración. Perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Para un abrazo para todos. Cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Una buena noche. Buenas noches. Los chicos de inalámbricas, de regreso a clases, por favor. Ya, perfecto.